La superficie terrestre está sometida al poder modelador de la energía que circula sobre la Tierra. Todo está en un proceso de cambio, pausado pero continuo, una transformación implacable que esculpe las innumerables formas del relieve terrestre. Esta energía que fluye por la superficie deriva de la energía solar y de la gravedad, que se transforma impulsando al viento, al agua o determinando los cambios de temperatura, que son los elementos que producen el modelado del relieve. Las rocas se descomponen o desintegran. Luego, por determinados agentes, se origina un desgaste y un transporte de los fragmentos hasta que la energía que impulsa el desplazamiento cede y deposita los materiales. Estos son los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, y son los procesos geológicos que determinan la dinámica externa del planeta, responsable del modelado de su superficie. La creación de relieve por la dinámica interna de la Tierra, combinada con la acción de los procesos geológicos externos, transforman continuamente la superficie del planeta. El agua es un potente agente erosivo y modelador del relieve. Las corrientes de agua tienen la capacidad de realizar los procesos de erosión, transporte y sedimentación. Las aguas salvajes discurren sin curso y cauce fijo, dando lugar a determinadas formas que dependen de las características del terreno. En terrenos blandos, que sufren precipitaciones torrenciales puntuales, se originan las cárcavas, creando paisajes surcados por canales y barrancos. La escorrentía en este tipo de superficies favorece la creación de paisajes semidesérticos. En zonas donde las aguas salvajes discurren sobre terrenos con estratos de diferente dureza, los materiales más duros protegen de la erosión a los más blandos, creando las chimeneas de hadas, unas formaciones representativas de algunas regiones del mundo. Si la corriente de agua es continua y discurre por un cauce fijo, nos encontramos ante un río. En el curso alto de los ríos, la erosión es muy elevada por la velocidad del agua, al discurrir por pendientes. El agua profundiza su cauce, ahondando el valle, que adquiere una forma característica de V. El agua pierde su fuerza en el curso medio, encargándose de la erosión lateral del cauce y fundamentalmente del transporte de sedimentos. El río se ensancha y tiende a formar curvas denominados meandros. Cuando el agua llega al curso bajo del río, la pendiente es muy pequeña y el valle se amplía. Se produce principalmente el depósito de materiales. En los laterales del río se crean las vegas, que son terrenos fértiles formados por sedimentos. El río, al desembocar en el mar, también puede crear acumulaciones de sedimentos formando los deltas. El ejemplo más representativo del poder modelador del agua lo encontramos en el Gran Cañón del Colorado. Con 446 kilómetros de longitud, 29 kilómetros en su lado más ancho y alcanzando 1.600 metros de profundidad en algunos puntos, el Gran Cañón es una enorme brecha tallada por el río Colorado en los últimos 5 millones de años. Las capas de tierra descubiertas por la erosión del río son como las hojas de un libro en donde está escrito millones de años de la historia de la Tierra. Cuando la acción del agua se produce en rocas carbonatadas como las calizas, se crea una alteración química que origina el modelado kárstico. El agua combinada con el dióxido de carbono atmosférico actúa disolviendo la roca lentamente. Si el modelado se produce en el exterior de las formaciones rocosas, nos encontramos ante formas exokársticas que crean diferentes relieves como valles, depresiones del terreno como las dolinas o superficies surcadas por hendiduras como los lenares. La disolución producida por el agua origina diferentes tipos de paisaje de formas únicas, como el sorprendente Valle de Guilin, ubicado en el sur de China. Sus pintorescas colinas y su entramado de grutas es el resultado de un minucioso modelado que representa una de las maravillas naturales del planeta.
Igualmente mágico es el bosque de piedra de Shilin, también situado al sur de China, lugar considerado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Un ejemplo de estas formaciones es el Torcal de Antequera, declarado parque natural por su interés geológico. La acción del hielo y la disolución del agua han ido esculpiendo las rocas hasta crear estas singulares estructuras. Otro lugar semejante y representativo es la ciudad encantada de Cuenca, en donde la diferente dureza y composición de las rocas ha producido una erosión selectiva, dando como resultado estas caprichosas formaciones. A veces las formas kársticas se producen por acumulación de carbonato cálcico, que construyen formaciones como los travertinos. Un ejemplo de estas construcciones calcáreas son las terrazas de Pamukkale, en el sudoeste de Turquía. Cascadas escalonadas donde manantiales de aguas termales depositan finas capas de sales de calcio, formando este fantástico paisaje natural. De características similares son los travertinos de Mammoth Hot Springs en el Parque Nacional de Yellowstone, una región con una importante actividad geotérmica repleta de geysers y fuentes termales. Si la acción del agua se produce en el interior de las formaciones rocosas, generarán formas endokársticas. La disolución va creando una red de conductos y galerías hasta desarrollar amplias cavidades como las cuevas o grutas. Igualmente que en las formaciones externas, el agua puede ir depositando el carbonato cálcico en los techos, paredes y suelos de las grutas. Las formaciones que se crean en el techo serán estalactitas. Los depósitos calcáreos que se forman sobre el suelo crearán estalagmitas, y si se produce la unión de ambas, se formarán columnas. El lento goteo del agua deposita las sales de calcio hasta ir creando intrincadas y vistosas estructuras que pueden tardar en formarse muchos miles de años. En las zonas polares y altas montañas de la Tierra, el agua que cae en forma de nieve se acumula compactada como hielo, creando los glaciares. Son como ríos helados que se desplazan lentamente por las laderas hacia niveles inferiores. En las altas montañas se forman los glaciares de carácter alpino, en donde el hielo se acumula en un circo glaciar. Desde allí parte una lengua de hielo que se desliza por el valle, hasta llegar a una zona terminal en la cual se derrite. Por otro lado están los glaciares de casquete, que se forman en zonas polares. Son enormes masas de hielo que a veces cubren amplias superficies continentales. Suelen contener varias lenguas que llegan hasta el mar, en donde se fragmentan en grandes bloques de hielo, formando los icebergs. Los glaciares tienen una gran actividad modeladora del paisaje. Las corrientes de hielo arrastran rocas que van desgastando los bordes y fondos de los valles. Igualmente, el hierro rompe y arranca rocas por un proceso de gelifracción. Los valles erosionados por los glaciares tienen el fondo aplanado, creando una típica forma de U modelada por la lengua de hielo. Otras formas producidas por la erosión glaciar son los picos piramidales y las afiladas aristas que rematan las vertientes de los valles. Los materiales erosionados y transportados por el glaciar se depositan creando las morrenas, que son acumulaciones de rocas, piedras y arenas. Cuando los glaciares desaparecen, en la depresión dejada por el circo, el agua se acumula formando lagos. Actualmente, la mayoría de los glaciares del planeta están en una profunda regresión por la fusión de sus hielos, provocado por el calentamiento global de la Tierra.
La capacidad erosiva del agua combinada con la energía del mar modela los litorales. La energía mecánica de las olas, de las corrientes marinas y de las mareas son responsables de la erosión de las rocas, su transporte y la sedimentación de los materiales. Las principales formas de erosión de los litorales son los acantilados, que son cortados de la línea de costa, originados por las olas al socavar la base de las rocas. El choque continuado provoca el derrumbamiento de la parte superior y el retroceso del acantilado, y además crea una plataforma con las rocas y materiales del desprendimiento. En la geografía costera del mundo existen numerosos ejemplos de la espectacularidad y diversidad de acantilados. Se elevan en muchos casos centenares de metros por encima de los océanos en colosales formaciones esculpidas por el mar y por el tiempo. La acción de las olas sobre los acantilados excava cuevas que a veces tienen numerosos túneles. Igualmente las rocas pueden ser horadadas, creando formaciones como los arcos o estructuras que sobresalen sobre el mar, como los farallones. Los materiales producto de la erosión son movilizados por las olas y por el flujo de las mareas, acercándolos a la costa o arrastrándolos mar adentro. En las zonas de las costas de poca pendiente se acumulan arenas y gravas formando las playas, o bien se depositan en barreras estrechas, creando los cordones litorales. Otra formación asociada a la costa son las marismas, amplias depresiones de tierras y sedimentos que sufren inundaciones del agua del mar, originando un ecosistema de gran riqueza biológica. El viento es otro agente modelador capaz de modificar el relieve y crear paisajes singulares como los de las zonas desérticas o semidesérticas. El aire arrastra arena y polvo contra las rocas o el suelo, produciendo su desgaste, movilizando las partículas más finas y dejando los fragmentos rocosos que forman desiertos de piedras. Esta abrasión produce alveolos en algunos tipos de rocas y también es responsable de la formación de rocas fungiformes o con forma de setas y de la creación de relieves aislados como los montes isla. Las principales formas de acumulación de los sedimentos son las dunas, que se agrupan formando extensos campos denominados ergs. Un ejemplo representativo de los grandes ergs es el desierto del Sáhara, situado en la franja norte de África. Es el desierto más extenso del mundo, formado de inmensos mares de arenas de centenares de kilómetros. Otro lugar en donde las dunas toman especial relevancia es en el desierto del Namib, en la costa de Namibia. Cuenta con las dunas más altas de la Tierra, que pueden llegar a tener una altura de 380 metros. De un inmenso mar de dunas se crearon hace millones de años unas importantes rocas sedimentarias en la meseta del Colorado. Esta capa de arenisca fue el estrato principal de unas formaciones rocosas que después de un proceso de erosión dio lugar a estos originales paisajes. El viento y el agua se encargaron de erosionar la arenisca, creando sinuosas y espectaculares formas coloreadas por los óxidos contenidos en sus capas. Un antiguo desierto de arena, creado por la sedimentación eólica, ha sido reciclado por la naturaleza para modelar estos monumentos naturales.